Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a este vuestro espacio. Me dirijo a todo aquel que nos esté escuchando desde cualquier parte del universo conocido o sin conocer. Comenzamos. Bien, ¿y sobre ese asunto de papá cree que podrá resolverlo? No será difícil. ¿De veras? Creí que un asunto así requería algún esfuerzo. No demasiado. ¿Cuál será su primer paso? El de costumbre. No sabía que hubiera una costumbre. Está explicada con esquemas en la página 47 de cómo llegar a ser detective en 10 fáciles lecciones. Enseñanza por correo. Ah, y por cierto, su padre me invitó a una copa. También he leído el cómo llegar a ser comediante. ¿Oyó lo de la copa? Hablo en serio, señor Marlowe. Dice Mi que padre, su padre- siéntase usted mismo. Ahora escuche, señor Marlowe. Mi padre no está bien y quiero que este asunto le dé las menos preocupaciones posibles. Es así precisamente como pensaba llevarlo. Ya veo, sin secretos profesionales. No, ¿No quería usted una copa? he cambiado de idea. Entonces, ¿qué opina de mi padre? Me ha gustado. A él le gustaba Sean Regan. Supongo que sabrá quién es. Ujú. No juegue al escondite conmigo. Papá quiere saber dónde está, ¿no? ¿Y usted? Claro que sí, marcharse así no estuvo bien por su parte. Papá se puso muy triste, aunque no quiera confesarlo. ¿Se lo ha dicho a usted? ¿Por qué no se lo pregunta? No veo por qué tiene que hacerse el listo, señor Marlowe. Y no me gustan sus modales. A mí no me enloquecen los suyos y no he pedido esta entrevista. Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales. Ni siquiera me gustan a mí. Me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa con tenedor. Así que no trate de confundirme. Nadie usa ese tono conmigo. Oh, Queridos cinéfilos, acaban de escuchar un fragmento de la obra maestra del peliculón que tenemos hoy entre manos, El sueño eterno de Howard Hawks. Como ya hemos dicho en alguna ocasión, y esta es una opinión personal mía, pero que creo que está bastante generalizada, Howard Hawks puede ser considerado uno de los 5, 6 mejores directores de la historia del cine. Esta película en concreto se estrenó en 1946 y fue una continuación a una película anterior que tuvo mucho éxito, que se llama Tener y no tener, también de Howard Hawks, en el cual se encontraron Bogart y Bacall, y el resultado fue tan formidable que la productora vio el filón y quiso hacer una película con esos mismos protagonistas. Eh, Al que no haya visto esta película todavía, le tengo una envidia terrible, enorme. Porque esto es como cuando tú le recomiendas un libro, el que sabes que es un gran libro, a un amigo, y, y tienes envidia porque sabes que lo va a disfrutar tanto como tú lo disfrutaste cuando lo leíste. Pues en este caso me pasa igual. Al que no haya visto la película o al que la haya visto pero hace mucho tiempo y no se acuerda, mmm, le tengo una sana envidia y creo que no se va a arrepentir. Algunos de nuestros amigos que hablan con nosotros eh, que nos preguntan que por qué alguna vez metemos películas igual muy antiguas. Eh, nuestra sana intención es, aparte de que vamos a hablar de muchos tipos de películas, esperemos que durante muchos programas y mucho tiempo, es hacer conocer al público más joven este tipo de películas que, aunque ellos no lo crean, tienen mucho que ver con el cine ochentero y con el cine actual. Eh, Aparte de que son el germen del gran cine, el cine clásico es el germen tanto en guión como en producción como en realización de las mejores joyas del cine. Mucho del cine actual está basado en este tipo de películas. El otro día estábamos a raíz de Death Proof, del último programa, estábamos hablando ya fuera de grabación entre nosotros y salieron a colación varias películas, como por ejemplo Asalto al Distrito 13, La Cosa, ambas de John Carpenter en este caso, y ambas películas están basadas, la primera es un remake de Río Bravo, de Howard Hawks también, de Howard Hawks, uno de los mejores westerns,
entre los 3 4 mejores westerns de la historia. Y la otra, La Cosa, está basada en una película que se llama El Enigma de Otro Mundo, también de Howard Hawks. Por lo tanto, aunque la relación existe entre el cine más moderno y este cine clásico que tanto ha influido en directores posteriores. Esta película está basada en una novela, una excepcional novela de Raymond Chandler. Chandler es uno de los grandes de la novela policíaca negra norteamericana y mundial. Y, y en esta novela, que creo que era del 36, nos presenta por primera vez al inmortal detective Philip Marlowe. Si además metemos en la costelera, junto con esta novela en la que está basada la película, la labor de un director irrepetible, uno de los grandes, sobre todo por su impresionante narrativa visual, la narrativa que yo llamo Hawksiana, pues vamos a asistir al visionado de una película que se puede considerar un cantar de gesta moderno. Es una película que puede ser la historia de un caballero andante que tiene una misión que cumplir. Y vamos a, sobre todo, a disfrutar de un Bogart y su Philip Marlowe, cuya sombra, a partir de ahí, le acompañaría de por vida. Y bueno, podría estar siguiendo hablando mucho rato porque, como veis, me apasiona esta película y doy paso sin más aquí a mis amigos. José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ray? Bien, muy Mm, emocionado Sí, de esta película que tenemos entre manos. Como has visto, me empezó a enrollar y ya no paraba. la verdad que no está menos. Es una película con mayúsculas. Desde mi punto de vista es muy, muy buena película y recomiendo a todas las personas que no la hayan visto que corran a verla. Importante y a tener en cuenta, y no quiero extenderme mucho primero porque sería redundar en la introducción que has hecho, que para mí es perfecta definiéndola. Redunda. Cuanto más lo repitas, mejor, sin problema. Que le quede a la gente muy claro. Pero sobre todo destacar las actuaciones de Bogart, de Bacall, de todo el elenco de secundarios, por así decirlo, que creo que están todos sobresalientes. A pesar de que haya escenas súper cortas, las actuaciones de esos actores son memorables. Y sobre todo, y más importante, dar un consejo antes de que nuestros oyentes nos vean la película, y es que la disfruten y que estén atentos. A lo mejor en la trama al principio puede parecer un poco confusa, pero que la vayan desgranando junto con el protagonista, la vayan disfrutando y por favor no se pierdan ni un solo detalle del magnífico guión y las actuaciones de los actores. Muy bien. Jack, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Deseando Pues, escuchar tu valoración previa. pues una película de 10 prácticamente, vamos, no se pueden poner a lo mejor algunas peguillas por lo enrevesado de la trama a lo mejor, pero la puesta en escena, los diálogos, es todo de 10. Pues como ha dicho José, un último consejo antes de hacer la pausa para ver la película. Si se pierden en un primer visionado por la trama, porque es un poco densa, no se dejen apartar de la maravilla de película que tienen entre manos. Presten especial atención, como ha dicho José, a la puesta en escena y al guión. Después hablaremos sobre los guionistas, los autores y cómo se llevó a cabo la película. Vamos a ver una película en la que los personajes y su forma de desenvolverse son más protagonistas, si cabe, que la investigación en sí, que podría quedar en un segundo plano. Y por último, y antes ya de hacer la pausa, me van a permitir que les lea un fragmento de Raymond Chandler, que es una anécdota muy curiosa y que manifiesta lo que acabamos de decirle y exponerles como consejo antes de la visualización de la película. Y dice así: recuerdo que hace varios años, cuando Howard Hawks estaba rodando El sueño eterno, él y Bogart tuvieron una discusión
acerca de si uno de los personajes había muerto asesinado o se había suicidado. Me enviaron un telegrama preguntándomelo y que me cuelguen si lo sabía. Con esto les quiero volver a hacer hincapié en que disfruten de la película y si se pierden no se preocupen, disfruten de la película. Antes de comenzar con la segunda parte del programa, la parte que ya contiene spoiler sobre la película, les agradecería que dejaran su comentario y su valoración aprovechando estos segundos de pausa. Muchas gracias. Bueno, pues estamos de vuelta. Esperamos que hayan disfrutado como lo hemos hecho nosotros. Y qué decirle, Howard Hawks es un director legendario. Tardó en reconocérsele como uno de los mejores y no se empezaría a hablar de él como un director de referencia hasta los 60, que es cuando empieza a valorarse su obra en su justa medida. Pero Howard ya tenía a esa altura películas de culto. Entre sus obras maestras podríamos decir que tendría una obra maestra en cada tipo de temática. Él empezó con Scarface en 1932, que igual que hemos dicho antes con El enigma de otro tiempo, El enigma de otro mundo y Río Bravo, esta también fue versionada esta vez por Brian De Palma, que hizo un remake de Scarface en el 83 con Al Pacino como protagonista. Y muy recomendables son Su luna nueva, Bola de fuego del 41, Sargento York del 41 y como hemos dicho antes, Tener y no tener del 44. Luego haría otra obra de culto como son su trilogía de los ríos, el western de Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo. Y tendría también otras películas maravillosas como Atari y su juego favorito. Su filmografía, cualquiera de sus películas, pues puede ser una magnífica ocasión para perder 1 hora y media, 2 horas viendo un espectáculo visual magnífico. José, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto en este segundo visionado? Pues la verdad que me sigo reiterando en lo que decía al principio, una puesta en escena magnífica, un Bogart brillante y para nada le desmerecen los actores que tiene a su lado. Bacall, evidentemente, esa tensión sexual que existe durante toda la película con él. Creo recordar que después de esta película se llegaron a casar, no estoy totalmente seguro si fue justo después o pasó algún tiempo, y creo que toda esa química también se desprende en la pantalla. Y bueno, sí, perdona, Ray, que creo que te he cortado. No, quería puntualizarte eso que estás diciendo, llevas toda la razón. Ellos se enamoran en Tener y no tener, la película anterior de Hawks, y él durante esta película él estaba casado, pero el romance lo tenían. Y Bogart cuando llegaba a casa pues tenía unas peleas tremendas con su mujer de aquella época. Y de hecho llegaron a estar en clínica de desintoxicación por el abuso de alcohol y tal. Entonces fue un rodaje bastante complicado en ese sentido. Y después sí se casarían. Al poco de terminar el rodaje, creo que se divorció Bogart y ya se casaron. Uh-huh. Y creo que eso se desprende, que esa química la podemos ver durante toda la película. Y luego, en cuanto a la puesta en escena y cómo está grabada, pues para mí es cómo conseguir, aparte evidentemente de que la historia trascienda más allá de lo que es el cine negro o el cine de misterio, como suele estar catalogada la película. Es verdad que como sin usar los clichés habituales de este tipo de cine consigue transmitirte esa parte de sentimiento de cine negro con esos claroscuros. No juega apenas, si os fijáis, durante la grabación con planos complicados, demasiado picados o contrapicados que se suelen usar en este tipo de películas. No tiene un narrador en off. Y sobre todo, para mí, la parte que puede hacer que te pierdas un poco más en la película, pero a la vez es parte del encanto de la película, que vayas descubriendo el misterio conforme lo va descubriendo nuestro detective Marlowe.
para mí esa parte es genial y hace que sea una película súper fresca. Es muy importante lo que tú acabas de decir. Es que en ningún momento tú recibes una información que sea diferente a la que va recibiendo el protagonista conforme avanza en su investigación. Entonces nunca vas por delante, siempre sabes lo mismo que sabe él. Entonces, para mí es un detalle magnífico, ¿no? Magnífico. Sí. Y luego, y tampoco olvidarlo, el guión, que es muy juguetón, muy picarón, por así decirlo. Para mí es como juega con los dobles sentidos, como comentábamos y comentabas tú antes, Ray, fuera de la grabación, esa parte de cómo jugaba con el guión para evitar la censura y los símil que usa. La verdad que es una película muy adelantada para su tiempo. Antes, fuera de grabación, hemos estado hablando los tres y Jack ha apuntado que el guionista era William Faulkner. William Faulkner, efectivamente. Faulkner, ya hemos hablado en otro episodio, en otros programas de él. Fue ganador del Nobel de Literatura, o sea que era un guionista consagrado, o sea, tenían un top, ¿no? Para adaptar lo que era la novela de Chandler, adaptarla al guión de la película. Y no se menciona mucho que estuvo ayudado por Lake Brackett. Lake Brackett era una mujer que estaba especializada en novelas de ciencia ficción y que también tiene mucho que ver en la adaptación de la novela de Chandler a la película. Pero es que aparte de estas dos personas, también tenían a Jules Furman, otro grande de los grandes dentro de los guiones de Hollywood, y contaron además con la ayuda inestimable y yo diría que fundamental de Philip Einstein. Philip Einstein es el ganador del Oscar por su labor en el guión de Casablanca. Entonces, pues no se puede tener, mejores compañeros de juego, pues a la hora de desarrollar un guión. Entonces eso se ve en la brillantez de los diálogos entre ellos. Esto, recordemos, esta película es un producto de producción, más que un producto de creación de, de su director. En el sentido de que aunque no deja de tener el sello personalísimo de Howard Hawks, del grande, es cierto que su encargo viene a raíz del éxito, como hemos dicho antes, de Tener y no tener. Entonces es una especie de segunda parte de aquella película. Y en un primer visionado, es verdad que Jack Warner, era el productor de esta película, no vio la película hasta que se la presentaron al final, no estuvo muy pendiente a visionados previos, ni él lo exigía, y en su visión de la película íntegra echo de menos escenas entre Bogart y Bacall. Y es por lo que le encargan a Philip Epstein que ponga manos en el asunto y haga un pequeño guión, unas escenas para reforzar, digamos, esa relación que tanto éxito había tenido en Tener y no tener, y es lo que querían que funcionara aquí para tener el éxito comercial que deseaban. Y Philip Einstein pues hace un guión de 12 folios y en esos 12 folios yo creo que están las mejores escenas que luego iremos comentando de la película. Están, por ejemplo, la escena de ese humor socarrón que tiene Marlowe con Vivian cuando está sentada ella en la mesa y le pica la pierna y hace la llamada a la policía, a comisaría, que es genial. Pues eso está hecho en ese guión de esa escena añadida de Philip Einstein. Bueno, a mí me deja la duda de ¿le pica la pierna o hace como que le pica la pierna? Es que parece, Eso no queda aquí 100% claro. no queda 100% claro y ella no, yo creo que le pica de verdad. Pasa que no se atreve a levantar esa falda, ¿no? Por encima de la rodilla más de lo necesario, ¿no? Por un tema de prudencia, ¿no? Y con respecto a lo que has dicho tú antes, José, de la temática del guión, la novela de Chandler es muchísimo más dura y más bestia que la película, que contaba con la sombra de la censura y claro, entonces había cosas que se tenían que nombrar con cierta sutileza, pero vamos, tanto la novela como la película
hablan, son durísimas y hablan de juego, de ninfomanía, de drogas, de sexo, de vicios, de perversidad. Pero claro, desde el punto de vista del guión de la película, pues tenían que hablar de esos temas, tocarlos de forma sutil. Como por ejemplo cuando entra en la casa, después de que se haya producido los disparos, el asesinato, el primer asesinato, y él huele la copa, en la copa se ve claramente que no es simplemente alcohol, que, en fin, por los gestos, por la forma de narrar de Hawks, pues te está dando una información que igual en un primer visionado te pasa por alto, pero que si la ves con más profundidad te das cuenta de detalles que son magníficos. Bueno, el mismo coronel, ¿no? Era este hombre, el Sí, hombre mayor. El coronel. coronel Steinburg. Sí, el coronel Steinburg, famoso por su cerveza. El mismo coronel Steinburg dice, mis hijas son, no sé si depravadas o algo así, pero son adictas a varios vicios conocidos y los que han inventado ellas mismas. Eso lo dice aquí en el... Pues bueno, son detalles como esos, los que a los que me estaba refiriendo, que son magníficos. Por cierto, eso, aparte de la presentación de Bogart pegando en el timbre, que es maravilloso, que ya te mete en un ritmo de película vertiginoso. Esa parte rodada en el invernadero, con ese calor, con ese hombre que disfruta viendo, ya que él no puede, como su interlocutor bebe, ¿no? Y magnífico, Al magnífico. final también te hace entrever un poco más que estás buscando, que están viendo la historia de un chantaje y que este detective lo tiene que investigar, pero que a su vez este hombre está echando de menos a una figura que lo acompañaba y que realmente lo que se dedicaba era a tener los vicios que no podía tener este coronel. Sí, porque realmente si a él le importaran su hija de verdad, no hubiera llegado a esa situación. Yo creo que él lo que más echa de menos es ese compañero, de esa forma de vivir a través de otra persona, ¿no? Sí, sí, De sí. hecho, no sé si me equivoco, pero creo recordar que en esa parte de la película había una frase que decía ya es hora de que sea un buen padre o algo así, como que nunca se había preocupado por su hija. Sí, sí, sí. Sin embargo, aunque está, digamos, esa falta igual de cuidado con sus dos hijas, pero yo al coronel sí lo veo como un antiguo caballero andante, ¿no? Volviendo a la analogía con las novelas caballerescas. Es junto con el tipo pequeño que asesinan y que tenía encandilado la mala de la película. eh, digamos que son las dos personas quizás más honestas de toda la película, todos los personajes, tanto el coronel como ese hombre. Y se le ve un hombre que está cansado de corrupción. De hecho, en su speech lo recalca. Y se ve un hombre cansado y que ya su única aspiración ya es simplemente a disfrutar de placeres solamente por viéndolos como lo hacen los demás, porque él ya no puede disfrutar de ellos. Y también es verdad que esa escena tiene mucho de... Había un investigador privado de novela en aquella época que creo recordar que resolvía sus crímenes, creo que se llamaba Otto, no recuerdo bien, pero resolvía sus crímenes en un invernadero. Y entonces me parece un guiño a ese otro personaje de novela. Al final, un poco, creo que es la línea de la película, es decir, está muy clara no la trama en sí, pero sí cuáles son los personajes principales, pero creo que hay muchos guiños de muchos personajes que sin tener un papel muy extenso, sin embargo, luego tienen un calado y aportan mucho a la obra en sí. Véase el papel de Inés, la librera o la encargada de la tienda de Geiger, o incluso, no recuerdo el nombre, la chica que está en la librería Acme, o la taxista, es decir, te ayudan a construir y a jugar con esa parte de picaresca, de dobles sentidos de los guiones, y sin tener escenas demasiado largas, estar demasiado tiempo en pantalla, aportan mucho y le dan mucha solidez a la película. Bueno, aquí sí,
abriríamos aquí un debate sobre la visión de la mujer, tanto del punto de vista de Raymond Chandler como el del director, de Howard Hawks, que es un debate interesantísimo, ¿no? Porque aquí se ve a la mujer, se puede interpretar a la mujer como un personaje fuerte que decide ella con quién quiere acostarse y dónde y cuándo, y con una fuerza y un vigor que igual no era propio de los personajes femeninos de aquella época. Por un lado está la misoginia que Raymond Chandler se le achacaba o se le presumía. Era un hombre que había vivido hasta una edad muy tardía con su madre, influenciado por ella, y luego se había casado con una persona, con una mujer bastante mayor que él. Y entonces los personajes que él en su novela, la visión que él tiene de la mujer era una visión, eh, mm, digamos, de un punto de vista mucho más misógeno, que igual el enfoque que le da Howard Hawks, que, que dota a la mujer de otro tipo de protagonismo diferente, ¿no? En esta película. Quizá hay un cambio o una visión diferente a la de Raymond Chandler en la novela al guión de la película. La época en la que esta película es del 42 o 46. Esta peli es de 46. Es del Del 46. 46. Eso es post Segunda Guerra Mundial, cuando hay que relanzar la economía, cuando a la mujer se le empieza a incitar a fumar, a que esto, porque hay que vender más y tal. Entonces, eso también hay que valorarlo. Ajá. Pero tu visión O sea, del personaje femenino de esta película, ya, ¿cuál sería? ¿Tú hombre, crees que queda mal la? no, hay de todo, ¿no? Pero no queda mal, no queda muy mal, ¿no? Es que también estamos mirando con la óptica de hoy en día, pero esta película tiene 70 años ya, ¿no? Claro, Bueno, claro. casi. En- en- Entonces, para nosotros la visión que ofrece de la mujer en esta película es completamente normal, pero pero yo me refiero a lo que supuso en aquel momento, que tuvo que ser una película claro muy que yo fuerte. creo que en la época, claro, en la época era lo novedoso, se podría decir, ¿no? Sí, Sí, pero claro, tú lo que totalmente. dices es que puede obedecer quizá también a una especie de influencia por el tema del marketing, ¿no? De, Sí, de sí, sí, empujar a la claro. mujer hacia una economía más consumista y más moderna. Yo creo que, como dice Jack, está presente en ese momento y totalmente de acuerdo a la parte esa del marketing, pero también para la época en la que nos movemos te muestra un personaje femenino fuerte que puede tomar sus decisiones, que aprovecha sus capacidades y que no necesita, como se veía anteriormente, a la figura masculina para que la guíe. Es decir, yo creo que en ese sentido es una película bastante valiente. Hay una escena que a mí me parece maravillosa, y un tramo de película cuando está en plena investigación y entra en la librería Acme, y allí tenemos a la gran Dorothy Malone, que hace un papel pequeño, pero de un valor incalculable. A mí me parece, creo que me atrevería a decir que lo mejor de la película. Es tremendo. La sutileza, cómo se enfoca esa escena, qué guión tiene. Cuando está Bogart, bueno, Philip Marlowe está viendo por la ventana, espiando la librería de enfrente, que es donde está la persona a la que quiere realizar el seguimiento, y, y después de haber intercambiado con ella unas palabras con respecto al Ben-Hur de 1840, creo que era, ¿no? O 46, con una errata en la página 3, y ve que ella sí es una persona que conoce perfectamente el oficio, y tienen ahí ese filtreo. Me parece una escena memorable, memorable. Cuando se quita ella él le dice, eso tienes que llevarlo, ¿no? Y aprovecha ella para quitarse las gafas, y en ese momento, mientras que él está llenando el vaso de whisky, ella se suelta el pelo y van abriendo y dice, hola. Y ella dice, hola. Y se vuelven a presentar de nuevo. A ver si con tan poco se puede hacer tanto, y que luego ella, cuando da por zanjada la apertura de la tienda por la tarde y cierra de forma tan maravillosa esa persiana, la primera, eh,
Y ya, bueno, después viene lo que acabo de explicar antes, de cuando se quitan las gafas y brindan tomándose el vaso de whisky. Y ahí hay un fundido en negro y ahí pasan unos segundos que se hacen eternos y ya vuelve otra vez vuelve a arrancar la acción con Bogart yéndose a la cristalería para continuar siguiendo con espiando la librería de enfrente. Me parece una escena, vamos, de una sutileza, de una elegancia, es magnífico, magnífico. Era el segundo visionado y la escena que más recordaba era justo esta. Es que es magnífica, es magnífica. Yo creo que, bueno, Dorothy Malone llegó a ganar un Oscar posteriormente. O sea, estamos hablando de una actriz de quilate. Y aquí en este pequeño papel lo demostró con creces. Yo creo que supondría un espaldarazo en su carrera tremendo, porque hace en un metraje de ¿cuánto? De 3 minutos, 4 minutos. Hace una cosa maravillosa. Luego hay otras escenas que, que refuerzan mucho lo que hemos comentado antes de la fuerza que tenía Hawks en cuanto a narrativa. Era un director muy narrativo con su puesta en escena. Y eso se puede acreditar perfectamente cuando, por ejemplo, después de la reunión que él tiene en la investigación con el fiscal, en la cual es otra escena memorable porque, como tú has dicho antes, José, no hay voz en off, pero sin embargo, para intentar que el espectador no se pierda y recapitular la cantidad de muertos cadáveres que van y cómo va el tema, aprovecha esa escena con el fiscal de distrito, con su amigo, para recapitular y hacer un resumen de todo lo que llevamos hasta ese momento. Y entonces ya le dice de hecho, que lo despierta por la mañana para que vaya al despacho a hablar con él. Y el Bogart coge desde la cama el teléfono de forma maravillosa y elegante. Y ya tiene la conversación con él en la cual hace el resumen hacen ahí un resumen de todo lo que ha pasado hasta el momento y el espectador se pone al día con un recurso genial por parte del director. Y justo después se va a la escena que quería hacer mención, que es la de la cafetería, en la cual después de eso él está tocando unas monedas sobre la barra, está sentado pensando qué va a hacer. Entonces, te, en esa escena de la cafetería, si os fijáis, aprovecha la camarera para poner las luces de dinner. O sea, él dice en la escena anterior que iba a comer y cuando llega a la cafetería está encendiendo la luz de que van a preparar ya la cena. Estamos en horario de cena. Con lo cual te está diciendo, sin haber explicado absolutamente nada, que ha pasado un tiempo más que extenso en el cual el personaje ha estado recapitulando, haciendo una composición de la investigación en su cabeza y pensando cuál va a ser su siguiente paso. Pues y luego tiene la magnífica, también son esos segundos magníficos con la camarera, en la cual hay un cruce ahí de mirada, otro más con otra mujer, y realiza la llamada telefónica. Pues lo que quería comentar sobre todo era eso, que la puesta en escena y cómo, utilizando los recursos de encender simplemente una luz, te dice tanto con tan poco. Para mí de Hawks es que incluso cuando no hay un diálogo, él te está contando cosas, él no para de contarte cosas. Y eso no está al alcance de cualquier director. O sea, cada encuadre tiene un propósito. Los márgenes... Sí, de hecho, hay una escena cuando están en el piso del estafador ¿cómo se llama? Bueno, el estafador que está con la otra mujer, que era la de Sí, la tienda de anticuario. sí. Llega Marlowe, sabe que está ahí Vivian y al poco llega la otra hermana, Carmen. Pues al poco de llegar le quitan las pistolas y tal. Y hay un momento en el que él va a darle la foto y se ve una toma que se ve Carmen de espaldas con una silueta perfectamente negra. Uh-huh. Que pero aquí está diciendo algo, está mejor, porque ella lleva una capucha, pero está intentando anunciar que va a morir o algo así. No sé si es intencional o no, pero a los pocos segundos pues llega el otro y muere, ¿no? Claro. También hay mucho de una película que no es excesivamente, no es cara, es un encargo que le hicieron
en el cual se trataba de ahorrar todo el dinero posible y Hawk lo cobraría en bonus al final de, en fin, cuando acabara la película y si tenía los réditos que perseguían. Y él utiliza muchos recursos narrativos de imágenes, de escenas, para también ahorrar en costes, como por ejemplo cuando se envenena al enamorado de Inés, ¿era? Sí, Inés. Inés, el que coge a ese, digamos, parguela, ¿no? Y lo enamora y lo pone a trabajar para ella y va siguiendo y ayuda luego posteriormente a Philip Marlowe y cuando a él lo aborda el otro asesino y está envenenando, veis que hay unos paneles y le va a echar una copa o agua, creo que era agua, y aprovecha ese momento para echar el veneno en su vaso. Todo eso podía haberlo rodado de otra forma y aprovecha con esos paneles, con una iluminación pequeña que ya tenía de la escena anterior y te está mostrando la escena del envenenamiento y el asesinato detrás del biombo y perfectamente y queda genial. De hecho, yo creo que uno de los grandes aciertos de esta película, que trabaja muy bien las iluminaciones, al estar rodado en blanco y negro los claroscuros para crearte esa intriga y como tú dices en esta escena, por ejemplo, del envenenamiento, esa tensión de, uy, pues mira, lo va a envenenar y el otro ni siquiera es consciente. Y tampoco ves la imagen claramente, estás viendo solo la silueta y aún así te transmite mucho. Con respecto a lo que hemos hecho, hemos destacado la puesta en escena de la película en general. Pero quizá uno de los mayores exponentes en la película de esa magia de la puesta en escena de Hawks es esa escena, pero desde el principio, desde que entra en el bar o en el restaurante. Entra en el restaurante, se escucha una música de fondo y todo el traveling que va haciendo ella desde su entrada hasta que baja a la barra y se encuentra con Marlowe, que está allí esperándola. Todo eso va acompasado perfectamente con la música. Se cruza primero con una pareja, creo recordar, y luego con otra persona, y va frenando un poco el ritmo mientras que va. Primero baja la escalera de una forma maravillosa, luego se cruza con estas personas en dos tiempos diferentes, hasta que llega y se encuentra con Marlowe. Todo eso, si miras los bordes del encuadre, todo está maravilloso. Todo está perfectamente encuadrado y donde quiera que mires estás viendo cosas de interés. Y ya luego viene la magnífica conversación, eh, que es un portento de guión que tienen los dos con esa conversación sobre los caballos, sobre montar, sobre la yegua, sobre el jinete, con esa tensión sexual, con esa analogía y esa forma de establecer la relación entre ellos y que va increciendo conforme cada uno de los dos van contestándose uno al otro y, y que si te fijas hay un momento maravilloso en el cual el camarero les sirve una copa a los dos y ahí tiene un momento yo no sé si lo habrá hecho, quiero pensar que está hecho con toda la intención del mundo. Hay un momento en el que Marlowe Bogart no deja ni que el vaso toque la mesa, lo coge en el aire al camarero y así no frena, dota de dinamismo toda la escena, no la quiere parar y, y esa escena es muy importante porque eh, se rodó se rodó de una forma muy meticulosa. Tuvo varias cámaras a la derecha de la conversación de ellos dos, tuvo varias cámaras a la derecha, varias cámaras en la izquierda de la escena y frontales también tuvo otras tantas. Y si os fijáis, la cámara que en el montaje, la cámara que enfoca siempre es la cámara que da de frente y enfoca la boca, la cara de la persona que está hablando en ese momento. Por lo tanto, es un trabajo de montaje y de precisión que también
digno de destacar. Está el montaje hecho por Christian Navy. Christian Navy fue la persona a la que Hawks luego dejó filmar El enigma de otro mundo. Él la dirige, pero dejó filmar la película a su amigo Christian Navy, que es el que le había hecho el montaje de esa escena con la descripción de las cámaras que os he dicho. Y, y creo que el guión de esa parte está hecho por Philip Einstein, con lo cual se refleja eso que he dicho antes, que aunque el guión era maravilloso de principio a fin, los momentos quizás de más culmen, ¿no? Los momentos más importantes o que han quedado un poco más en el recuerdo son esas hojas que escribió Einstein de forma maravillosa. ¿Cuál sería vuestra escena favorita? Yo aquí destacaría dos partes. Una no es una escena, es una frase del guión que a mí me resume un poco el guión en sí, lo maravilloso que es cuando le dice a Marlowe que es muy guapo y su contestación es "y cada día lo soy más". Sí, sí. Me define perfectamente el nivel de agudeza del guión. Y luego en cuanto a escenas, es complicado. Me gusta mucho la primera escena del invernadero que hablábamos, Sí. pero si tuviera que quedarme con una escena, quizás me quedaría con la interpretación primera de Marlowe antes de dirigirse a la librería Acme, cuando entra a la librería de Geiger Sí. y hace esa interpretación afeminada sobre una persona en búsqueda de un santo grial, por así llamarlo, porque es el libro que busca esa rareza, parece imposible de encontrar, y ese primer encuentro que tiene con Inés. Me parece un ejemplo más dentro de la película de cómo Bogart transmite mucho, no solo con sus miradas, con sus gestos, sino también con su actuación. Y da muestras del grandísimo actor que es. Bueno, Lauren Bacall también, evidentemente, pero no sé, me encanta. Mira que lo había visto en otras películas, pero aquí el tío lo borda. Además tiene muchos matices con su otro personaje detectivesco, con Sam Spade, que él hizo de Sam Spade en El Halcón Maltés. Sí. Y en su interpretación no tiene muchos matices. De hecho, Mm. Sam Spade no tiene nada que ver con Philip Marlowe. Philip Marlowe es un tío que no le gusta mucho la violencia. Mm. Sam Spade es más expeditivo en sus métodos. Mm. Y Philip Marlowe, que eso lo comentaré porque algo que choca con el tema del guión, digamos, no se aprovechaba de su condición de galán y retozaba con las chicas. Y aquí vemos que Philip Marlowe efectivamente es un triunfador, le abordan 11 mujeres, pero aquí sí se interpreta que se acuesta con ella, Mm. o por lo menos con alguna, pero en la novela no, en la novela es un tío que se mantiene prudente y no entra al juego. Entra en el juego, eh, digamos, en dialéctico, pero no va Sí. más allá. A mí, ahora que has dicho eso, me ha recordado la escena del taxi cuando le dice: Buah. le daré mi tarjeta para que me llame. Mejor de noche que por el día de trabajo. Sí, sí. Dice, de día dice, de día o de noche. Y dice ya, hombre, mejor de noche porque de día trabajo. Vamos, ya se le tira los trastos completamente. Vamos. Sí, sí. Y lo que te decía antes del cómic, viendo la peli, mira que yo no he leído mucho de Brubaker, pero me recordaba totalmente a su novela Fate Out y esas. Total, está muy, 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 muy ligado Brubaker y Kirkman Sí. con el Philip Marlowe y el Sam Spade de aquella época. Y claro, es que a esta gente le gusta mucho que, vamos, Raymond Chandler, el que inventa prácticamente la novela negra, vamos, Sí. super apogeo. Muy interesante. Buena pinta. Yo me estoy leyendo Hellboy ahora mismo. ¿Hellboy? Sí. De Miñola. ¿Qué? De Mike Mignola, sí. Sí, Miñola, ¿cómo se diga? No sé cómo. Yo siempre digo Mignola, pero será. Yo siempre he dicho Miñola, pero igual es Miñola, no lo sé. Ni idea. Ese hombre hizo un cómic de la peli de Drácula, la de Sí. Coppola.
Y tiene un cómic de Batman victoriano que se llama También. Batman, la luz de gas. Ah, interesante. Pero ¿estás diciendo el Hellboy, uno nuevo que ha salido de Hellboy o el antiguo? No, supuestamente la saga de Hellboy la terminó. Yo la tengo en los recopilatorios que sacaron y me estoy leyendo el último recopilatorio. Mm. Que no sé si habéis visto la última película de Hellboy que hizo el que Sí, sale. en el Stranger Things, sí, pero no la vi entera, me quedé por la mitad. Pues esa película está basada en el último volumen de Hellboy que sucede para que vuelva al infierno. Mm, Y es lo que me estoy leyendo, Hellboy en el infierno. genial, O que era mejor. genial. ¿Qué es? Bogart no morirá nunca. Es como Elvis, sigue vivo. Totalmente, totalmente. De hecho, hay una película que está hecha montando varios trozos de películas de Bogart del 80 y algo, no, ahora mismo no recuerdo el nombre cuál es, que está, ¿sabes cuál digo? Que está hecha en plan, en base de retales de películas. Uf, ¿Sabes cuál es? no, Del 80 y algo, suena que es del 80 y algo. recuerdo una cosa parecida que se hizo con la última, puede ser con trozos de metraje de Orson Welles. Es algo parecido, pero es de Bogart. Recuerdo que, que Bogart era el protagonista, y no sé si está hecho con retales de película o trozos de película. Ajá. O sea, no sé si es metraje que no entró en alguna película, pero que, no sé si está hecha incluso en plan comedia. O sea, simplemente jugando con el montaje de varias tomas, Sí, de varias fuentes, se hace otra película de Bogart. pero Pero creo que es en plan comedia, que a lo mejor hace, ahora entro, ahora salgo, ahora no sé qué. vale. Y cambiando el doblaje, creo que también, ¿eh? Que, Pero en plan divertimento o se hizo una película sí, sí. seria. No, creo que es en plan divertimento. Bueno, es que No es la película oculta de Bogart ni nada de eso, pero cuando veis que se toca el cinturón, la cintura, el pantalón, cuando veis que se toca el lóbulo de la oreja que no para, eso es un tic real de él, lo hace en muchas películas, no, no es un matiz que tenga este personaje en concreto, que yo pensaba que podía ser un, un recurso, ¿no? Para cuando está dudando, está pensando, pues coincide siempre que se toca el lóbulo de la oreja con momentos en los que está como pensando que cuál va a ser su siguiente paso y que va, no tiene nada que ver. Bueno, coincide que verdaderamente en la interpretación está pensando lo que va a hacer en el siguiente paso, pero también coincide porque es un tic que él tiene de forma natural y que en otras interpretaciones también lo saca a relucir. Pero vamos, él ya iría toda su leyenda y sobre todo la imagen de detective ya iría ligada para siempre a raíz de esta película con él y sería ese legado, ¿no? Que nos ha dejado, ¿no? Jack, tu escena favorita. pues mi escena favorita, a lo mejor de las que más me ha gustado ver, ha sido cuando ya estaba ganando en el casino, le toca retirarse. Marlowe ya piensa que ya está fingiendo. Hay un momento que llega el personaje este Mars y ve que ella gana y sonríe. Sonríe y se retira. Y ahí el espectador tiene claramente que están compinchados, que ella en cualquier momento le va a traicionar a Marlowe y algo raro va a pasar. Entonces él se esconde, espera que le aborden a ella Ujú. y digamos que la rescata. Y como escena favorita, yo destacaría, para mí mi escena favorita es la de la librería Acme, por el cruce del diálogo cruzado, por el fundido en negro, por esa escena en la que sin decir nada ve como todo el mundo va abriendo los paraguas y a través del cristal se ve que ha empezado a llover. Me parece una maravilla de escena y luego por darle un toque romántico porque al fin y al cabo la película no deja de ser más que una película de investigación, una película de amor. Ese beso que le da ella al final a Bogart y que ha quedado para la historia, en el que él, como está maniatado, ella le quita el cigarrillo y se recuesta sobre él y tapa el beso ella con su pelo, con su cabeza, pero es una escena maravillosa, genial.
Y es, si tuvierais que ponerle esta pega a esta película, que ya sabemos que es una película con mayúsculas, si tuvierais que ponerle una pega, ¿cuál sería? Venga, empiezo yo. Yo si tuviera que ponerle una pega, que no se la pongo, que quede claro, para mí esta película es casi intocable, sería que igual en algún momento la trama tan densa puede llegar a despistarte, pero al mismo tiempo te centras más en los personajes en el guión. Por lo tanto, no sé si es más bien una carencia o le sirve a la película sin pretenderlo como un recurso para estar más enamorado de la puesta en escena y del guión. Pero si tuviera que ponerle una pega sería quizá la trama que puede llegar a despistar al espectador y desligarse un poco de la película. ¿Y tú, Jack? Pues ya lo has dicho, la trama, la verdad es que la única pega que se puede poner es esa. Porque en cuanto Y es verdad, es a... lo que tú dices, que has comentado antes, que el mismo, supongo que el mismo director se da cuenta, y es por lo que hace esas revisiones de la trama, cuando habla con el amigo este que tiene en la oficina del fiscal, había porque si no, a veces... Sí, Es que yo, de hecho, confundí un personaje. Este pobre hombre que lo acaba envenenado pensaba que era el compañero de Geiger, que es el que dispara al otro, ¿no? Porque eh, así morenillo no sale mucho rato, digo, es este el que está aquí, no, después la siguiente escena ves, ¿no? Que es no, otra no. persona. Yo pensaba que era él. Es otra persona completamente diferente, que Inés lo ha enamorado y lo ha dejado Claro, hay trabajando a tantos su merced. y salen tan poco que realmente marea un poco Sí, sí, eso. es Pero una trama densa. En la película había una escena mucho más larga en la fiscalía, en la cual se hacía también un repaso de todo, pero claro, eran 12 minutos, aumentaba mucho el metraje y se tuvo que optar por esa otra escena que hemos visto más corta, en la cual Marlowe, hace un resumen rápido de cómo va la investigación y en qué momento se encuentra. ya se dieron cuenta y eran conscientes que algo había que hacerlo. No iban a rehacer la película entera y con lo que tú dices, más metraje no le hubiera sentado tan bien tampoco. Muy bien, Yo pues... quizás sí. sí le pueda achacar, no sé cómo lo veis vosotros, un final un poco precipitado. Sí, por ahí mejor faltaría un cierre con el padre, con las hijas, un cierre en el mismo Sí, invernadero, ¿no? No, no, pero eso no es real, eso no es un final realista. sí, Estamos hablando de Philip Marlowe, que tendrá... Sí, puede dar a entender que puede llegar a tener una vida con esa mujer, pero es una mujer que se acabará enamorando de otro hombre, una fe fatal. Sí, pero no, por ejemplo, puede ser simplemente tomándose una copa con el padre y acabando rechazándola a ella. Por ejemplo, perfecto, un final mucho mejor que el que tiene. Yo, quizás, sí. sí, perdón, Ray. No, 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 yo que la quizás forma de dejarlo abierto a mí me parece genial. Se van juntos y habrá que ver qué pasa con esa pareja. sí, esa parte sí, pero no sé, a mí me queda un poco cojo, quizás, o yo tenía otra expectativa después de la película, esa parte del final de cómo, cómo el malo muere y dice, venga a buscarnos y rápido, puede ser que sigan armados y finaliza ahí. No sé, es un poco precipitado, ¿no? No sé si estaba planeado que acabe así, si en la novela acaba así. A mí quizás eso es el único pero que le pongo. No el final que quede abierto, esa parte sí lo veo bien, pero quizás esa parte es quizás la única que yo le pondría un mini pero. De hecho, para ser cine negro, a mí me parece un final demasiado feliz, ¿vale? Claro, Porque en el cine negro casi todo el mundo acaba muerto o arruinado o siendo un desgraciado. claro, es que aquí es curioso que el personaje de Philip Marlowe es un triunfador. Es un hombre que engatusa, no que engatusa, perdón, que enamora a las mujeres. Tiene una presencia espectacular que, que se refleja en el hecho de que nada más y nada menos que 11 mujeres le tiran los tejos. Y luego es una persona que no tiene necesidad económica, no es el típico detective en apuro, que esté pasando una mala racha, que tenga deudas de juego, que esté alcoholizado,
que va, Philip Marlowe es un triunfador, es un hombre que está trabajando para el fiscal del distrito, que se ve que le ha ido bien en la vida, tiene casos, tiene dinero y digamos que esto lo hace, pues eso lo veo yo como un tema de casi de caballería, de estilo caballeresco. Es una misión que decide aceptar y que por ayudar a una persona que le cae especialmente bien, porque ve que es una persona que le tiene valores y que le gusta su forma de pensar y de ser, toma el caso y va hasta el final con él, con la particularidad de que se enamora de su hija. Y entonces, más que una película de cine negro, acaba siendo eso se queda un poquito al margen y ya deja de ser una historia entre él y ella y la evolución de la relación entre ambos. La trama se acaba cerrando. Otra cosa que te guste como la cierra o no la cierra, pero es verdad que casi todo queda atado. Pero bueno, eso es hasta lo bonito de la película, porque es como en la vida. Tú eres el protagonista y estás recibiendo la misma información que está recibiendo Philip Marlowe. Y habrá cosas, conclusiones a las que tú llegas que sean correctas y otras que no, y nunca lo vas a saber, porque todo parte de tu punto de vista y el del protagonista. La información que le llega es la información que recibe de mentirosos, tramposos, personas que están enamoradas de él, etc, etc, etc. Entonces al final, pues quedas con la misma sensación que puede tener él, ni más ni menos. Y a mí eso me gusta, me parece un final real, un final realista, un final lógico y que no tiene por qué estar completamente cerrado, ya queda un poco a tu imaginación o a tus elucubraciones. Y a mí eso me parece incluso atractivo. Yo creo que esa parte sí la comparto totalmente. Lo que a mí en cuanto al montaje, por así decirlo, artístico de la película, es quizás donde lo he visto precipitado el final. No en sí en la historia o en lo que deja abierto para que tú comprendas, sino cómo Sí, la finaliza el director. sí. Puede ser igual del recorte del metraje excesivo y igual tenía alguna escena añadida y pues, lo dejaron así. Sí, puede ser, puede ser. Pero vamos, en líneas generales ya habéis visto una película de una categoría en fin, es que hay muy pocos directores que sean capaces de hacer lo que hacía Hawks. Y luego no olvidemos que después de esta película vendría, ya te digo, Río Bravo, que no sé, esperemos algún día hablar de esa película cuando llegue el momento, porque fue una película sublime, 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 de verdad, de las buenas. Y hablando de su trilogía de Río, me ha venido ahora a la mente mientras hablábamos y viendo que la semana pasada vimos Death Proof de Tarantino. El señor Lobo, el mítico personaje de Pulp Fiction, Sí, puede estar relacionado con Río Lobo. pues podría ser, no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero no desentonaría para nada dentro de lo que no he escuchado nunca, la verdad es que con respecto a Tarantino, no he escuchado nunca que Howard Hawks fuera uno de sus directores fetiche, por decirlo así, o de cabecera. Él estaba más bien influido, pero es cierto, él estaba muy influido por el cine ochentero que tanto nos gusta también a nosotros. Y no es descabellado porque, como he dicho al principio, John Carpenter, de hecho, hizo dos remakes de Howard Hawks, Asalto Distrito 13 y que es un remake de Río Bravo, precisamente, y la de Enigma de Otro Mundo que él hizo John Carpenter en La Cosa. Entonces, un director que ha influido mucho a muchos directores ochenteros considerados de culto, que a su vez son los que han influido en Tarantino. Pero vamos, no sería descabellado. La verdad Que que yo Tarantino es muy clipero, muy va picoteando de aquí, de allí, esto te lo cojo y lo mezcla, ¿no? Sí, Entonces, aunque tenga influencia, no creo que tenga una sola influencia o cuatro o cinco influencias muy, muy claras. sí, cierto. José, te hemos cortado, total, ¿qué iba a decir? no, que totalmente. Lo único que es verdad que si el tío siempre ha sido un enamorado del cine. Me ha venido ahora a la cabeza, yo nunca me lo había planteado, pero es verdad que él siempre es un enamorado del western y siempre había querido rodar películas del oeste, por así decirlo, aunque él era más de spaghetti western. Y pensando en El Señor Lobo y Río Lobo, me ha venido a la cabeza de
¿Será su pequeño homenaje a este director? Pues podría O a lo ser. mejor la serie esa que recomendaba, que soñaba Homer, el sheriff lobo. También. Lobo, que venga el Eso, sheriff es lobo. que bueno, sheriff lobo, pero esa serie se puso aquí en España, yo no la recuerdo. Yo no la recuerdo. Eso lo De hecho, recuerdo. yo no sabía si existía realmente. O Sí era... existía, sí yo lo viera y sí que existía. Y se llamaba así Sheriff Lobo en español. Yo ni Pues, idea. Muchos de los personajes de cómic o de aventura gráfica que tenemos ahora están basados en el icono de los sí, detectives antiguos. Y todo sí. eso empieza con Raymond Chandler, que esta creo que la hizo en el 38, creo que es la novela esta. Y poco después ya la pasan a comprar los derechos y la hacen la película. Pero también estaba por aquella época Hammett, que es el otro creador del otro detective, ¿no? De americano, Sí, Sam Spade, el del halcón maltés. sí. Entonces, sobre esos dos iconos, pues, donde se va construyendo un poco las grandes historias de novela de negra y policíacas americanas. De hecho, Chandler está considerado